aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del biólogo inglés Thomas Henry Huxley, que dice: la única medicina contra el sufrimiento es la sabiduría. Que pasen los litigantes. Yo nunca pensé que ella fuera tan irresponsable. Con quien va a estar mejor es conmigo. Estoy luchando por una y hoy estoy aquí para luchar por la otra. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias, buenas tardes. Adriana, estás demandando a Tatiana. Dime, ¿quién es Tatiana, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso? Buenas tardes, doctora. Tatiana es mi media hermana. Somos hermanas por parte de papá. Yo vengo hoy acá a demandarla porque ella ha sido muy respetuosa, muy responsable. Ella ha tenido una negligencia médica fuerte. Ella tiene 2 hijas. Yo tengo a la mayor, que tiene 7 años. Ella me dio un poder para que le cuidara a la mayor. Yo soy su madrina y entonces ese poder se me vence dentro de poco. Ella no quiere firmarme la extensión del poder. No, y yo vengo acá para que usted, por favor... Tatiana, por favor. Espérate. Yo vengo acá, doctora, para que usted, por favor, que es mi demanda para ella, me ayude a una extensión para ese poder. En otra palabra, ¿tú quieres seguir manteniendo la custodia de tu sobrina? Sí. ¿Por cuánto más tiempo? El tiempo que usted considere, doctora, porque yo no... mi intención no es quedarme con ella. ¿Cuánto tiempo lleva la niña contigo ya? Tiene ya 4 meses y medio. Contigo. Entonces, sí, ¿y tú? El poder es por 5 meses. Ok. Ya me queda muy poco y ella no me la quiere firmar para que la niña esté más tranquila. ¿Por qué tú quieres extender este poder? ¿Cuál es el...? Porque doctora, no porque hijos, ella ha sido... Espérate. Doctora, ella ha sido muy irresponsable y muy negligente con la niña médicamente. Ella me llama un día y me dice que por favor, que si la puedo ayudar, porque ella tiene una beba más pequeña, de meses, que si la puedo ayudar porque resulta que no tiene chance para dedicarle tiempo a la niña, llevarla al colegio, porque con la otra, lastimosamente, la bebé nació con una condición cardíaca y tiene que estarla llevando constantemente a médicos, a consultas y todo lo demás. Entonces me pide que si por favor yo la puedo ayudar y yo le dije que claro, que sí, cómo no, no tráemela. Es eso, estás diciendo y yo mentiras. La busco, por favor, no tráemela, así. yo la busco, soy su madrina y obviamente yo voy a querer lo mejor para ella. Entonces, bueno, cuando ya yo tengo a la niña en la casa, la niña me llega muy deshidratadita, tiene ojeras, la niña empieza con un malestar en la garganta constantemente. Estaba constipada, y yo, como un niño cualquiera. Al tener el poder, necesito el seguro para ponerlo en mi dirección, porque ella vive en Kansas y yo estoy en Florida. Necesito poner el seguro de la niña bajo mi dirección. Entonces, resulta que el seguro de la niña estaba vencido de hace un par de meses, 2 meses, 3 meses. Ok. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿cómo hace? No entiendo. Me voy al médico, revisan a la niña, la analizan completamente, le hacen exámenes de sangre, pero ven que tiene una infección gigante en la garganta, muy fuerte. Tanto que el médico me dice, mira, hay que operarla porque esa infección ha sido ya tan avanzada que le está afectando los oídos. ¿Cómo vas a yo operar llamo a Tatiana y le digo, Tati, mira, quitarle las amígdalas. Tatiana, por favor. Ahí está, los llamo a Tatiana y le digo, Tati, no mira. podías hacerlo sin mi autorización. Ok, Tatiana, un momento. Yo lo podías hacer. Tatiana, un momento, déjame escuchar. No es absurdo. Entonces, ¿qué pasó? Me quieren Entonces yo quitar a mi llamo niña también. al médico, me dice que hay que operarla porque la infección le está agarrando ya los oídos, no sé qué. Llamo a Tatiana, mira, está pasando esto con Andrea, necesito que por favor, tú estás loca, yo te la di con unos remedios homeopáticos. Yo le digo, hey, eso es una medicina que no es la normal, o sea, eso para una niña no... Es normal. Eso no le va a hacer No va a ser nada. efectiva para lo que tiene. Porque eso Porque no no la se va lo a curar. diste bien, no se lo Bueno, Eso la se operaron. La operaron. Sí, la operaron. Yo la pude operar con el poder que tuve. Ella se molestó, por supuesto, y yo necesitaba la condición de la niña. Ok, ¿qué más ocurrió? En el proceso, veo, cuando yo la inscribo a la niña en el colegio, entonces me dice, mira, hay que darle una ayuda, un refuerzo, porque vemos que la niña está un poco deficiente en función a los demás. Yo dije, oye, no puede ser, pero si ella va todo el tiempo al colegio... Me llega un correo por error de Tatiana, que no sé a quién se lo iba a enviar, a mi email, y veo, que es la prueba que le traigo, un correo que le envía al colegio donde la niña estaba en Kansas, porque resulta que a ella la han citado varias veces. Ella no se presentó a las citaciones del colegio y la niña iba de vez en cuando no a tienes clase. hijos, no sabes lo que es. No sabes cómo se trata todo. ¿Y por eso me vas a tratar así? Okay.
¿qué más ha pasado? O sea, que en la escuela la niña tampoco le iba Tampoco la bien. llevó, no. No sí le iba bien. Sí le iba bien, pero Ok. No le una iba mal, pero falta, algunos estaba muy exámenes, deficiente en función a los demás niños. porque teníamos un problema En el grave. colegio dicen, investigo, llamo al colegio y me dicen que es que la niña casi no asiste, Bueno, está aquí muy dice, peleona. estamos muy preocupados con el desarrollo de la criatura. Está presentando varias dificultades en los últimos 3 meses. No sigue las instrucciones de las clases y no está trabajando bien con otros estudiantes. Creemos que este comportamiento necesita atención inmediata. Y hemos tratado de contactarla en varias ocasiones para una conferencia y usted ha fallado 5 citas. Por favor, contáctese inmediatamente con nosotros. Imagínense, hasta yo me equivoqué porque le dije 4. Ok. Pero tú no Resulta sabes, que tú no empiezo, sabes lo que ha ya con pasado esto me tan preocupo grave. y empiezo a indagar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Tatiana me Bueno, miente detective. tanto? Llamo por teléfono, no la consigo. El esposo tampoco me contesta el teléfono porque como tampoco es el padre de la niña, entonces al señor ni le importa. Si no ¿Cómo están le va muy a importar si enfocados, es su están muy padre? llevados al Padre caso no de solamente la el que niña de meses. engendra. Ok. Resulta el que que me cría. entero. Tatiana, no hables más. Resulta que me entero por una vecina en común, amiga de ella, pero tengo el número y la tuve que llamar porque me preocupaba que no la localizaba. Yo dije, ¿pero qué es lo que pasa? A lo mejor hay algo más grave con la bebé. Pues sí, hubo algo grave. El gobierno le quitó a la niña, Children Family. ¿A la pequeña? Se la quitaron porque ella también fue negligente médicamente con la Yo no beba puedo más aceptar pequeña. que diga esto. No Si la te- llevaba a si las tú no te- consultas mira, médicas. escúchame. Decirlo. Tatiana, tú sabes que es así porque te la tienes quitaron. que callarte porque si no, no voy a ¿Qué está escuchar. diciendo mentira? no, es mentira, Entonces, porque te la espera tu quitaron turno y para tú que me digas la mentiste. verdad. Espera tu turno. Tatiana, me Ok, mentiste. dime qué pasó. Le quitaron la niña. Le quitaron la niña, entonces yo la llamo y le digo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ya dime la verdad, porque ¿cómo? No, fírmame, con más razón me tienes que firmar la autorización de la niña para que tú arregles tu problema legal que tienes con la más pequeña, veas cómo solventas esa situación, porque el temor tan enorme que tengo es que si yo le doy a la más grande, la va a seguir desasistiendo, no la va a seguir atendiendo. O va y se la quitan también. Y Ya de te que no le entendí. vayan a quitar las dos más adelante, porque ese es ¿Perdón? mi temor, que no le lleguen a quitar de nuevo o las 2 niñas, o cuando tenga Andrea, pues se la quiten. Ok. Sí, tú vas de muy seria, Muy de muy bien. inteligente, de tal. ¿no? Hacemos un corto receso, tú te vas a calmar. ¿Cómo me vas voy a calmar con esta mujer que está medio loca? Para que Dale cuando gracias a Dios que te la respondas a la cuidé. vuelta, seas coherente, No puedo, concreta. no puedo dejarte a mi hija. Hacemos un Es corto temporal y receso es y por el bien. regresamos de inmediato. Yo descubrí que la niña tiene una enfermedad grave en el corazón. La niña hubiera estado tan grave realmente como está viva 10 meses después. Esto se llama secuestro médico y lo sufrimos muchos padres en este país, cada vez más. Caso cerrado. Don Manolo, Buenas tardes, doctora. ¿cómo está usted? Aquí como me ve en una silla de ruedas. Ya lo veo. Malísimo, ¿verdad?